Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Toda la gloria es para Dios. Hoy vamos a hablar de uno de los ceremonias que se celebran en la iglesia cristiana y que es de las más importantes, pero también de la que se ha usado para esclavizar a las personas y que no se le ha dado el verdadero significado. Hoy vamos a hablar de esa ceremonia que en muchos templos le llaman la Santa Cena, y vamos a ver cuál es la diferencia entre la Santa Cena y la Cena del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 14 al 20. Dice: en el nombre de Jesús. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, doy gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en recuerdo de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Ayer dijimos que toda la gloria es para Dios, porque a Él es al único que le pertenece. Nos dice este pasaje que esta copa es su sangre del nuevo pacto que por nosotros se derrama, y que cuando llegó la hora, esto quiere decir que había una hora exacta para tomar la cena. No era cuando uno quisiera, había una hora exacta. En el libro de Éxodo dice que era por la noche, lo que para nosotros sería más o menos después de las 6 p.m., no antes. Y el Señor dice: hagan esto en memoria, o sea, en recuerdo de mí. Y el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, dice: en el nombre de Jesús, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todo esto, háganlo todas las veces que bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Analizando este pasaje, notamos para empezar que el apóstol nunca menciona la Santa Cena, sino que era la Cena del Señor. Aquí mismo lo leemos en el versículo 20: cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la Cena del Señor. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Santa Cena o la Cena del Señor? No se llama la Santa Cena, sino la Cena del Señor. Tal vez alguien diga: al ser la Cena del Señor es santa. Esto podría decirse que no afecta en nada, pero por eso hacemos este estudio, para acabar con un mito que aflige en lugar de traer bendición.
porque si es la Santa Cena, todo lo que participe de ella es santo. Los platos son santos, las servilletas son santas, los vasos o la copa son santas, y aún los que la comparten deben de estar santificados. Algo parecido a los que cargaban el arca del pacto. Pero ¿qué pasa si el que la comparte no está santificado? O si los que van a tomarla no van santos, ¿ya no afectará en nada? Vamos a dejar que la misma Escritura nos aclare toda duda. La cena no se refiere a las personas, sino a los alimentos, eso es cierto. Pero curiosamente, la cena en muchas congregaciones se hace durante el día, no en la noche, contradiciendo lo que enseña la Escritura para empezar. Lo repetimos, que la noche que fue entregado el Señor tomó el pan. Esto nos muestra que la cena la tomó el Señor durante la noche, por eso se llama cena. Así que si ustedes conocen una iglesia donde la cena se realiza de día, ya es el primer punto en contra. Claro, no somos perfectos y hay errores que no afectan, pero también debemos ver si de lo que estamos participando es un error o un acto de rebeldía, porque de ser así, en ese caso, ya no es santa. Imagínate que tú invitas a alguien a cenar a las 12 del día. No entendería de qué le estás hablando. O si lo invitas a desayunar a las 7 de la noche, te diría que estás mal. Entonces la misma lógica nos enseña que la cena del Señor se debe de tomar en la noche. Veamos otro punto. Dice que cuando llegó la hora, se sentó con los apóstoles. Los apóstoles aquí representan a la iglesia. Y aunque aquí lo que celebran era la Pascua, pero en ese momento el Señor le iba a dar paso a una nueva ceremonia, que era lo que hoy llamamos la Cena del Señor. Esto quiere decir que solo personas que ya pertenecen al cuerpo de Cristo pueden participar de la cena. Personas bautizadas, pero que entendieron lo que es el bautismo. Los niños no pueden participar de ella, ni tampoco nadie que no se haya bautizado. Yo por lo menos visité una congregación en donde se le daba la cena a los niños también. Niños que primero anduvieron jugando y después fueron a tomar la cena sin entender lo que estaban haciendo. Ahora pasemos al siguiente punto. En el versículo 15 dice: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? Es muy importante recalcar esto porque el Señor sabía que después de ahí saldría para enfrentar su martirio. Y lo que más llama la atención es que dice que Él deseaba que llegara esa Pascua. Es difícil entender estas palabras del Señor, pues nadie desea que un momento tan tremendo llegue a su vida. Pero Él no dice que deseaba que la hora de su martirio llegara. Dice que Él deseaba comer con ellos esta última Pascua. Es decir, quería pasar con sus discípulos sus últimos momentos en la tierra. Él quería estar con aquellos que lo habían acompañado en las buenas y en las malas, con aquellos a los que Él amaba de manera especial, pues Él mismo se lo había dicho: ustedes me han amado porque han estado conmigo desde el principio. Pero lo que más deseaba el Señor era que por fin regresaría al lado de su amado Padre, del que un día por amor a nosotros se había separado, para que por su amor hacia su Padre viera su propósito realizado a través de Él. Bendito sea por siempre. Ahora leamos donde dice: no volveré a tomar de este fruto de la vid. Aquí claramente dice del fruto de la vid. Esto quiere decir vino. Y en la gran mayoría de las congregaciones la cena no se toma con vino, sino con algún jugo de uva, de esos que venden en los supermercados. Este detalle, que parece igualmente insignificante, vuelve otra vez a mostrarnos cómo las cosas no se están haciendo como el Señor estableció. Pues en el tiempo del Señor no existían tales jugos de uva. En una ocasión, un amigo catador me decía:
que una vez que se pisa la uva, en un lapso de 1 hora comienza su proceso de fermentación. Esto quiere decir que comienza a convertirse en vino. Entonces, ya vimos 3 errores. Santa Cena en lugar de la Cena del Señor. Celebrarla de día en lugar de la noche. Con jugo de uva en lugar de vino. Leamos ahora donde dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo. El pan que el Señor repartió en ese día era pan sin levadura. Es un pan que en muchas partes se puede conseguir. Aquí se usa para hacer pizzas y se le llama pan árabe. En donde nosotros íbamos nos daban buñuelos, que no tienen nada que ver con un pan sin levadura. En otra congregación daban pan Bimbo. Ya vemos un cuarto en lugar, buñuelos o pan Bimbo en lugar de pan sin levadura. Quizá alguien esté diciendo: no me beneficia estar escuchando esto, no le veo ningún provecho estarlo oyendo. Tengan paciencia, ahora comienza la enseñanza más profunda y al final sabrás cuál fue el objetivo de este estudio. Ahora viene el momento cuando el Señor va a crear una nueva celebración. La celebración que une a los 2 pueblos, gentiles y judíos, en uno solo. La celebración que a nosotros nos excluye de guardar la ley. Veamos las palabras que dice el Señor. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. El pan en ese momento simbolizaba su cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos que para hacer pan, primero hay que sembrar la semilla del trigo en este caso, y si la semilla no muere, no puede dar fruto, y sin fruto no hay harina, y sin harina no hay pan. Veamos qué dice la escritura de esto en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice: en el nombre de Jesús, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese pan que simboliza un cuerpo que era del Señor, pero para poder convertir ese grano en harina, primero tenían que molerlo. Vamos a ver qué dice Isaías 53:5. Dice: en el nombre de Jesús, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy, ese santo grano que murió y cayó en tierra es el pan de vida. El Señor dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así podemos entender en parte por qué el Santo Cristo dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes es dado, para cumplir en su totalidad la Escritura. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Él dio su cuerpo para ser molido como se muele el grano en un molino por nuestros pecados, como acabamos de leer. Molido fue por nuestros pecados. Al decir es mi cuerpo, nos está diciendo claramente que a partir de ahí habría una nueva celebración en su nombre para sus seguidores, porque Él era el Cordero de Dios, y este Cordero iba a ser sacrificado para que por medio de su sacrificio Dios pasara por alto nuestros pecados, como está escrito en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice: en el nombre de Jesús. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. La palabra Pascua significa pasar por alto. Así que Cristo se estaba convirtiendo en una nueva Pascua por la cual Dios estaba pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Vamos a ver qué dice aquí en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Dice: en el nombre de Jesús, límpiense pues de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pero también recordemos que para que Dios pasara aquella noche por encima de las casas hebreas, tenía que ver la sangre. Y ahora, ¿en dónde está la sangre en nuestras vidas? Vamos a seguir leyendo el pasaje de la Pascua
con los discípulos. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Aquí está la sangre. Esta copa de vino simboliza la sangre que el Señor iba a derramar por nosotros en tan solo unos momentos, que al igual que en el caso del pan, sería derramada a golpes. Esta sangre era el nuevo pacto para aquellos que lo reconozcan como su Salvador. No es obligatorio aceptar este nuevo pacto, es solo para el que quiere, para el judío primeramente y después también al gentil. Esto es igual a lo que sucedió aquel día cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Nos dice en la Escritura que gran cantidad de gentiles salieron con ellos. Comprobemos que es el nuevo pacto prometido por Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por lo tanto, el antiguo pacto ya no aplica a la iglesia, como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Nosotros somos la congregación del nuevo pacto, junto con el Israel que se entrega al Mesías. Pero eso es otro tema. Volvamos al tema de la cena del Señor. Intencionalmente dejé una parte del texto aparte, y es esta: haced esto en memoria de mí. Todo lo que acabamos de leer es simplemente divino, pues es palabra del eterno Dios. Pero dejé esta frase al final porque es el motivo de este estudio, ya que, como vimos, la mal llamada Santa Cena debe ser la Cena del Señor, porque desgraciadamente, y aunque cualquiera lo niegue, el cambiar el orden de esta celebración santa por parte del hombre ha traído como consecuencia mucha esclavitud y temor. ¿En cuántas congregaciones has oído decir: vamos a tomar el cuerpo y la sangre del Señor? En muchas, ¿no es cierto? Y esto es mentira, pues lo que tú te vas a comer no es ni carne ni es sangre, es solo pan y jugo de uva. ¿A cuántos los han amenazado que por no participar de la Santa Cena están separados de Cristo, pues no están comiendo y su carne, y el que no la come no permanece en él? Como dice Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pero esto también es falso, y no lo que dice la palabra, porque es santa y perfecta, sino la manipulación que le dan a las Escrituras. Pues como vimos, Él es nuestra Pascua que fue molido por nosotros. Así que comer su carne es recibir la vida que Él dio por nosotros una vez y para siempre. No quiere decir, el Señor no dice: el que está comiendo mi carne y está bebiendo mi sangre. No, el que come mi carne y bebe mi sangre se refiere a una sola vez, y vamos a comprobarlo con las Escrituras. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Y qué nos dice el mismo Señor acerca de cómo recibir esta vida? Aquí en el Evangelio de Juan 3, 16, 17, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él no se cree pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el momento en que tú crees en el Señor, en el momento en que tú lo recibes como Salvador, en el momento en que tú te entregues a Él, eres salvo y has comido su carne y has bebido su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Eso no quiere decir que vas a dejar de celebrar la Cena del Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio. Porque ¿cuántas personas viven esclavizadas creyendo que si no toman la Santa Cena no se salvarán o ya se separaron del Señor?
Yo he visto gente en angustia y hasta casi arrastrarse al pastor para que les den la Santa Cena. Yo viví esa angustia, y no solo eso, sino que como era santa, en una ocasión se me cayó un pedazo de pan al suelo y yo lo buscaba con desesperación porque era el cuerpo de Cristo. Se me había caído un pedazo del cuerpo de Cristo al suelo. Yo he mirado cómo la gente se arrodilla ante la copa y el pan para agradar a Dios y poderla tomar. Igual que en la iglesia de Roma, le hacen creer al cristiano que realmente la carne y la sangre del verdadero Cristo es lo que van a comer en ese pedazo de pan y en ese trago de jugo de vino, de agua de uva, perdón. De verdad siento una desesperación hablar de esto, porque ¿cómo es posible que creamos tantas mentiras cuando el mismo Hijo de Dios dijo: hagan esto en recuerdo mío? Solo es un recuerdo de aquel bendito sacrificio que Él hizo por nosotros. Esa cena no se va a volver a repetir jamás, ni jamás nadie le arrancará un pedazo del cuerpo al Señor, ni le quitarán una gota de su sangre. Los templos se llenan el día de la Santa Cena, la gente llega arreglada y puntual, pues no quieren quedarse afuera del cuerpo del Señor. Si tan solo entendieran que los están engañando, que lo que realmente van a comer es solo un pedazo de pan y un trago de jugo de uva. Pero una vez más se cumple lo que dice la Escritura: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo como conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Esta cena que se practica hoy ni siquiera se parece a la cena que comían los primeros discípulos, pues ellos no la comían en los templos sino en las casas. No consistía en celebrar nuevamente la Pascua, sino que cada quien llevaba lo que podía, es decir, era una cena normal en la que al final partían el pan. Vamos a ver que la gloriosa palabra de Dios lo confirme en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 46, dice: en el nombre de Jesús, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a ver otro pasaje en 1 Corintios 11, 20 y 22. Dice: cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tienen hambre, y otros se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen casas en que coman? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alaban esto? En esto no los alabo. Como vimos, comían juntos, partían el pan, pero había algunos que no les gustaba lo que se compartía en la cena y se adelantaban a comer su propia cena, menospreciando a los pobres. Y el apóstol dice: en esto no los alabo. Vemos que por no respetar el orden establecido, él no se sentía bien con estas actitudes. Hoy pasa lo mismo. Se hace donde quieren, a la hora que quieren, comen lo que quieren, la comparten como quieren, todo sin tomar en cuenta las Escrituras, de acuerdo a mandamientos de hombres y no de Dios. La cena del Señor debe de ser un recuerdo de aquella noche terrible y su gloriosa victoria, por la cual creemos que habrá de venir por nosotros, así como está escrito: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que bebieran en recuerdo mío. Aclaro que por ser un memorial no quiere decir que se pueda tomar como uno quiera, y para eso el apóstol no deja dudas, porque él mismo dice en 1 Corintios 11, 27 al 30, dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque come el que bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Yo quiero darle toda la gloria al Señor en la siguiente explicación.
Dice, si la comiere indignamente, será culpado del cuerpo del Señor. Esto quiere decir que no por ser simbólico debemos de olvidar que el sacrificio del Señor fue y es santo, y que su cuerpo es santo. Por eso no se debe de tomar con una conducta pecaminosa. Todos los que no se arrepienten y no escudriñan su vida para tomar la senda, porque muchos la toman sin importarles la vida que están llevando, serán culpables de la sangre que derramó el Señor por ellos, pues la derramó por sus pecados. Conclusión: ya no te atormentes si por algún motivo no llegaste al templo o no pudiste ir a tomar la Santa Cena, como ellos le llaman. Mejor escudriña tu vida si eres digno de tomarla. Recuerda que con esa actitud le estás recordando al mundo la muerte santa del Señor Jesús. No te preocupes si el pastor te quita la Santa Cena. Tú ya comiste la carne y la sangre del Señor, pero es necesario seguir participando de la cena del Señor. Pero si el pastor por un capricho te la quita, no te preocupes. Hay uno más grande que el pastor, y Él dio su vida por ti, y su sangre nos limpia de todo pecado. Espero que hayas entendido el mensaje. No fue un ataque contra la celebración santa del Señor, sino contra esa celebración que ha corrompido todo lo que las Escrituras dicen y que ha llevado a una esclavitud de temor a todo aquel que no participa de este ritual. En tus manos está el ser libre. Ponte en las manos de Dios y que Él te guíe y te dé la victoria. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre.